Bien, entonces, una de las cosas más difíciles de comprender es difíciles porque no se las han dicho a uno, pero una vez que vos lo entendés, vas a ver que el problema de la energía se hace fácil, digamos. Entonces, cuando tú vas a encarar un problema, tenés que leer bien sobre las palabras que te están mencionando ahí, y ellas te pueden dar un cierto indicio de qué método vas a utilizar. Pero fíjate que hay una cosa muy particular con el tema de la energía. Un problema, yo voy a aplicar los teoremas de energía cuando las preguntas y los datos son velocidades y alturas, ¿sí? Prestale mucha atención a eso. Cuando en tu problema te hablen de velocidades y alturas, bueno, ese problema seguramente o tiene grandes probabilidades de ser un problema de método de energía. Bien, el método de la energía no lo puedes aplicar si tenés datos del tiempo, ¿sí? Fíjate que el tiempo no aparece en ninguno de los teoremas, ¿sabes? Entonces, si vos tenés datos del tiempo, quizás tu problema más tira a la cinemática, ¿sí? La cinemática es la que tiene los tiempos en sus ecuaciones horarias, ¿ok? Entonces, vamos a hacer un cuadrito acá que a veces no le damos la importancia que tiene que tener, pero fíjense que bien aprendido el cuadrito puede resultar un arma poderosa a la hora del examen. Hasta el momento, vos tenés cinemática, dinámica y energía. La cosa se va poniendo cada vez más complicada en el tema de que cada vez tengo más conocimientos y tengo que ser muy cuidadoso en ordenar, ¿verdad? Ordenar todo esto. Para el propósito es que vos tengas como la herramienta básica para poder encarar un problema. Es muy natural que en un problema de estos uno empiece a querer entrar con cinemática, después con dinámica, después con energía y va uno probando. Bueno, el propósito de esta tabla es orientarte en esa búsqueda. ¿Cómo se hace? Bueno, bastante sencillo. Recordate, vamos a citar que cuando tú estás en un problema de energía, una de las pistas que te dice que el problema va por energía es los datos que vos tenés. Si a mí me dan alturas y velocidades, o me preguntan alturas o velocidades, pues yo lo haría por el método de la energía. Cuando en un problema tenemos información del tiempo T, ese es un problema de cinemática. Es decir, es un problema que tenés que hacer ecuaciones horarias, ¿sí? No vas a aplicar el método de energía para buscar el tiempo porque el tiempo no aparece en sus fórmulas. Y dinámica, pues generalmente la dinámica es cuando yo estoy hablando de fuerzas, de masa y aceleración. Ahí tenés ese cuadrito que yo siempre le recomiendo a los alumnos que lo tengan a mano, que antes de empezar sus problemas lo revisen, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? A veces como que no le damos mucha bola a lo que dice el profe y atacamos el problema con lo que tenemos más a mano. Siempre lleven en cuenta ese cuadro.
Fíjense, retomemos nuestro problema. Nuestro problema tiene dos instantes muy importantes, el instante inicial y el instante final. Fíjate que la pregunta es, ¿cuál es la velocidad al final? Y tú sabes que la altura final vale cero. Él está a nivel del piso, digamos, acá. Pero yo conozco además que en el instante inicial, la altura inicial me la dieron, valía 3 metros, y la velocidad inicial, cero. ¿Por qué? Porque dice que se deja caer, ¿verdad? Cuando uno le dicen se deja caer algún objeto, pues ya sabemos que su velocidad inicial es cero. ¿Sí? Entonces es un problema de energía porque tú estás trabajando alturas y velocidades. No queda otra, no queda otra. Es un problema de energía, sí o sí. Bien, ¿se entendió esto, chicas? ¿Entendieron bien por qué es un método de energía? Por las variables que me dan y las preguntas que me hacen. ¿Ok? Si a mí me preguntaran cinemática, perdón, si a mí me dieran datos del tiempo o me preguntaran cuánto tiempo tarda en caer el objeto hasta llegar a la base del plano, bueno, ahí ya tendría que meter cosas de la cinemática, ya tendría que hacer ecuaciones horarias. Y si me dijeran algo de las fuerzas, como por ejemplo cuánto vale la fuerza normal o qué sé yo, alguna otra fuerza, pues ahí sí, dinámica. ¿Ok? Bueno, ese es el primer paso, que incluso lo voy a anotar. Lo voy a anotar porque creo que es una cosa tan importante que no debe de pasar por alto, ¿verdad? Vamos a poner acá. Entonces, vamos a poner el método de la energía. El método de la energía se usa cuando el problema considera velocidades y alturas. ¿Sí? Ahí ya tenemos una regla orientativa muy importante. Muy bien. Entonces voy a usar el método de la energía por esa consideración. Una vez que yo acepto que voy a usar el método de la energía, tengo que tener cuidado con otra situación muy común en los estudiantes de biofísica. Voy a poner así como precaución, ¿verdad? Cuidado, cuidado. En este método no se usan las proyecciones de las fuerzas. En este método no hay que hacer proyecciones, es decir, nunca vas a usar eso de f por el seno de algo o f por el coseno, eso no se usa, no se usa. Eso ya sería dinámica. La dinámica es donde se hace la descomposición de las fuerzas. Muy bien, sigamos hablando más de este método.
¿Qué se hace después? Ya que decidiste que vas a trabajar por el método de la energía, vas a señalar las fuerzas que están actuando acá, sin mucho detalle, sin mucho detalle, ¿verdad? Acá tenés, por ejemplo, yo puedo señalar acá que está actuando el peso, está actuando la fuerza normal, porque el cuerpo está apoyado sobre el plano inclinado, y además tenemos la fuerza de rozamiento, que como el objeto va cayendo, la fuerza de rozamiento se escribe en contra del movimiento. Entonces esto es fuerza de rozamiento. Bien, Profe, una pregunta, ¿la fuerza de rozamiento siempre es en contra sí, del...? sí, Ok. siempre, siempre, Nayar. Si el cuerpo se desliza hacia abajo, el rozamiento lo pintamos hacia arriba. Y si el cuerpo fuera hacia arriba, el rozamiento va para abajo. Así es. Muy bien. Una vez que tú marcaste eso, que tú marcaste tus fuerzas, tenés que ponerles un cartelito, ¿sí? Ponerles una seña que es muy importante. Bien, te decía, cuando tú marcaste ya todas tus fuerzas, lo que tenés que hacer es ahora, le vas a poner un cartelito a cada una de ellas. Por ejemplo, acá la fuerza normal le pongo NC, indicando que es una fuerza no conservativa. Cuando hablo del rozamiento, también le pongo NC porque es no conservativa. Y cuando hablo del peso, ahí le pongo C, porque según lo que habíamos dicho antes, el peso conserva la energía, él no altera la energía. Muy bien. Una vez que hiciste tu diagrama y está bien claro todo esto que está por acá, lo que tenés que hacer es aplicar uno de los teoremas para para poder resolver el problema. Tenés tres teoremas, el teorema de la energía mecánica, el de la cinética y el del peso. ¿Cuál de los tres voy a usar? Bueno, esa es otra regla. Si tú tienes dudas sobre qué teorema utilizar, siempre vas a seleccionar el teorema número 1. El teorema 1 es el teorema general, el padre de los otros dos teoremas, y entonces se puede aplicar en todas las situaciones. Entonces vamos a decir, a la hora o ahora, ahora vamos a seleccionar el teorema. Para hacer tal selección, debemos, debemos considerar que debemos considerar que si no tenemos otra información, debemos usar
el teorema 1. Es decir, si vos estás como indeciso o definitivamente no sabes qué teorema usar, siempre el 1 va a funcionar. El 1 siempre va a ser un teorema que va a servirte a la hora de resolver tus problemas, porque es el teorema general. Él sirve para todo. Los otros son específicos para el peso o para la energía cinética, ¿sí? Entonces, ante la duda, uso el teorema 1. Muy bien. Vamos a citar entonces el teorema 1. Voy a resolver mi problema con el teorema 1. Entonces pongo acá teorema. Que dice variación de la energía mecánica la variación de energía mecánica, perdón, es la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Vamos a empezar con ese teorema. Bien, esta es la parte clave del problema, ¿no? Decir qué teorema voy a usar y después viene una fase que se llama fase de desarrollo. Tú vas a ir reescribiendo los dos lados de la igualdad para poder despejar la cantidad que quieras. Te vamos a ir enseñando paso a paso cómo se hace el desarrollo. Vamos a desarrollar primero el lado derecho. Entonces, vamos a poner acá. Ahora desarrollamos el teorema. ¿Qué quiere decir desarrollar el teorema? Bueno, ahora lo vas a ver. Mira, voy a tomar el lado derecho. El lado izquierdo lo voy a dejar para después. Primero voy a desarrollar el lado derecho. ¿Qué quiere decir esto? Dice, la suma de los trabajos de las fuerzas no conservativas. Entonces, me voy a mi dibujo y me fijo cuáles son las fuerzas no conservativas que yo señalé. Tenemos el rozamiento y la normal. Entonces acá tendríamos que poner que esto es el trabajo del rozamiento más el trabajo de la fuerza normal. Eso sería el desarrollo del teorema del lado derecho. Bueno, ahora vamos a regresar a la primera parte de la clase donde dijimos cómo se calcula el trabajo de una fuerza. ¿Sí? Entonces, vamos a ver cómo seguimos desarrollando esto que está acá. Cuando hablamos del trabajo del rozamiento, vamos a hacer un dibujito acá, ¿no? Y vamos a poner acá el plano inclinado. Acá está el objeto. Yo dije que el rozamiento es una fuerza, una flecha que apunta hacia arriba. Y el desplazamiento hacia donde se está moviendo el objeto, pues es hacia abajo. El ángulo
que voy a utilizar en mi fórmula es este ángulo. Este ángulo es de 180 grados. ¿Para qué determiné ese ángulo? Pues por esto. ¿Verdad? El trabajo del rozamiento va a ser el tamaño de la fuerza de rozamiento por el desplazamiento por el coseno del ángulo que yo determiné ahí, que era de 180. Eso es para el rozamiento. Ahora tengo que hacer la normal. La pongo más. Vuelvo a hacer mi dibujo. La caja. ¿Y qué fuerza es la que estoy estudiando? La normal. Y la normal yo sé que es esta fuerza. Esa es la normal. Y ahora marco el desplazamiento. Bien. El ángulo que voy a poner en mi fórmula es este ángulo. Este ángulo que ya estoy viendo ahí, que es un ángulo recto, 90 grados. Este es el ángulo. Entonces yo Pero digo, una pregunta, ¿la flecha de color amarilla qué fuerza indica? la fuerza de color amarillo es el desplazamiento, hacia dónde se mueve el objeto. Y la Ah, flecha ok. celeste es, la flecha celeste, la fuerza de los ángulos. Vos siempre tenés que indicar la fuerza que estás estudiando y hacia dónde se está moviendo. ¿Ok? Ok. Muy bien. Y ahora acá, ¿no? Vamos a poner cómo se calcula el trabajo de la normal, de este valor. Pues va a ser el tamaño de la normal multiplicado por el desplazamiento del objeto por coseno de 90. Profe, una pregunta. El ángulo de 180 grados y el ángulo de 90 grados, ¿cómo me doy cuenta que tiene 90 grados y 180 grados? Muy bien. Cuando tú tenés dos vectores, dos flechas que apuntan en el mismo sentido, decimos que el ángulo es de 0 grados. Vectores paralelos. Si tú tenés un vector que va para arriba, que va así, y otro que está acá, ahí tenés un ángulo de 90, perdón, acá puse 90, acá es 0, perdón, 0 grados, 0 grados, cuando son paralelos. Acá el ángulo es de 90, son perpendiculares, como en este caso, ¿verdad? En el caso de la normal. Si tú tenés vectores que están apuntando en direcciones opuestas, por ejemplo así, tú tenés un vector de acá para acá y otro al revés, el ángulo es de 180 grados. ¿Ok? Esos son los tres casos que usualmente. Ok. Muy bien. ¿Y hay más tipo de ángulos? No, son básicamente estos los que vas a utilizar. Ok. Muy bien. Ahora con su calculadora les voy a pedir que calculen cuánto es el coseno de 180 y cuánto es el coseno de 90. A ver quién me dice. El coseno de 180 me dio -1. -1, muy bien. ¿Y el coseno de 90?
El de ¿Cuánto va? 90 medios sí, es 0. 0, muy bien. Genial. Bueno, perdón, acá es 0 nada más. Y 0 que multiplica a todo esto, pues lo va a cancelar todo ese término. Todo este término cancela, porque esto de acá es 0. Muy bien. Denme un segundito, chicas, que hay una persona que está queriendo entrar. Permítanme un segundo, ¿sí? Sí, profe, se escucha bien. Se escucha bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces fíjense, vamos a poner todo en orden. Vamos a recapitular acá. Tenemos variación de la energía mecánica. Me había dado que era variación de energía mecánica, pues era esto, fuerza de rozamiento, por el desplazamiento, por -1, ¿verdad? Que era el coseno de 180. Y el segundo término me dio 0 por el coseno de 90. Muy bien. Podemos reemplazar valores ahora. Decimos, variación de energía mecánica es la fuerza de rozamiento, que era 1 newton, por el desplazamiento, que eran 5 metros. Recuérdense que 5 metros era la longitud del plano, ¿verdad? Era lo que el problema nos había establecido al principio. Nos había dicho que el objeto, perdón, lo veo acá, que el objeto se desplazaba o que el plano inclinado tenía una longitud de 5 metros. Eso lo decía el problema por acá, mira, acá. Ese es el recorrido que va a hacer el objeto sobre el plano. Y acá pongo -1. Muy bien. Así que este lado nos queda variación de la energía mecánica. Esto es 1 por 5 por -1 nos da -5. Y al multiplicar newton por metro, habíamos visto que esa unidad se llama joule. Bien. Paro acá un momentito y les pregunto si se entendió todo hasta acá o quieren que les explique de nuevo todo. ¿Vamos bien? ¿O alguien se Yo perdió? por el momento entiendo todo, Ok. o entendí todo, pero lo de Joule, quiero que me lo refresque porque me olvidé. De acá, mira. De acá, acá viene eso. Mira. Acá. Cuando hablamos de las unidades, mira. Cuando hablamos de las unidades de la energía, fíjate, la energía es en joule. Un joule es 1 newton por metro. Mira. Y tú tenés acá justamente esa cuenta. Mira. Newton por metro, joule. Ah, ¿Ok? perfecto, perfecto. ¿Estamos bien? Ok. Ahora desarrollamos el lado izquierdo. Vamos a desarrollar el lado izquierdo de la igualdad. ¿Cómo se hace eso? Bueno, acá lo vamos a describir. Ahora desarrollamos el lado izquierdo. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a aplicar algo que se llama la fórmula auxiliar. Entonces, para ello, utilizamos una fórmula conocida como fórmula auxiliar, ¿sí? Que dice lo siguiente. ¿Qué dice la fórmula auxiliar?
Pues no es nada nuevo, no es una fórmula que tenga información física ni nada, es simplemente una herramienta matemática que dice que la variación de la energía mecánica la podemos escribir como la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial gravitatoria. Entonces, acá en el teorema que vengo yo desarrollando, en lugar de poner variación de energía mecánica, pues voy a poner eso, esa fórmula. Entonces me va a quedar así. En lugar de poner variación de energía mecánica, voy a poner variación de la energía cinética más variación de la energía potencial gravitatoria. Esto vale menos 5 joules. ¿Sí? Eso es para ahorrar un poco de pasos, no tener que hacer un montón de pasos intermedios que me quitan mucho el tiempo, ¿verdad? Bueno, ahora, ¿qué quiere decir variación de energía cinética? Quiere decir energía cinética final menos la inicial. Siempre que a uno le ponen variación delta, quiere decir resta. Lo mismo acá, energía potencial gravitatoria final menos energía potencial gravitatoria inicial. Cuando a mí me dicen variación de algo, es restar lo final menos lo inicial. Bien, y ahora reemplazo las fórmulas. En lugar de decir energía cinética, pues voy a poner la definición de la energía cinética, que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Un medio de la masa, velocidad inicial al cuadrado. Masa, gravedad, altura final. Muy bien. Y acá ya empezamos a hacer las consideraciones. Consideraciones quiere decir que algunos términos acá se hacen cero y los voy a ir cancelando, ¿verdad? Entonces fíjense que la, la velocidad inicial, el problema claramente establece que es cero, porque parte del se deja caer. Entonces todo este término se hace cero. Y la altura final, como él llegó al nivel del piso, su altura final es cero, por lo menos, por lo tanto esto vale cero. Y lo bueno de todo esto es que tengo todos los datos. Entonces acá voy a reemplazar y digo, un medio, la masa son 10 kilos, la velocidad final, acá está, esto es lo que yo quiero calcular, 10 kilos, esto es masa por la gravedad que sería 10 o 9,8 según tú quieras, por la altura inicial que eran 3 metros. Bueno, hacemos la cuenta. Si se nos corta, nos conectamos en 6 o 7 minutos. ¿Sí? Entonces acá tengo 5 kilogramos. Acá nos quedaría 100 menos 300. Esto es joules. Esto es menos 5
pasamos este 300 a sumar acá. 300 le saco 5, me queda 295 joules. Y acá me quedó 5 kilogramos por velocidad final al cuadrado. Bien, paramos acá 5 o 6 minutos